El sonido constante de la máquina de oxígeno se había vuelto parte de mis días, una especie de compañía involuntaria que marcaba el ritmo de mi respiración mucho mejor que mis propios pulmones. Llevaba semanas en ese hospital, atrapado entre paredes blancas, luces frías y un silencio que se rompía solo cuando alguna enfermera entraba a revisarme. Jamás pensé que ese lugar, donde buscaba recuperarme, se convertiría en el escenario más oscuro de mi vida, donde vería un lado de mi hijo que nunca habría imaginado posible. Aquella tarde, cuando él entró, sentí algo extraño en el aire, una tensión que no tenía nombre pero que me oprimió el pecho aún antes de que hablara. Mi hijo abrió la puerta sin hacer ruido y, por un momento, se quedó allí, de pie, observándome en silencio. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, las ojeras marcadas como si hubiera pasado noches sin dormir. Llevaba la misma ropa de la última vez que lo vi, como si no hubiera tenido tiempo, o ánimo, de cambiarse. Cuando avanzó hacia mi cama, lo vi mover las manos una y otra vez, frotándolas como si tratara de limpiarse algo invisible. No supe qué pensar, pero un presentimiento desagradable me hizo tragar saliva. Intenté hablarle, pero mi voz salió débil, apenas un susurro que se perdió antes de llegar a sus oídos. Él se sentó en la silla junto a mi cama, apoyó los codos sobre sus rodillas y dejó caer su cabeza entre las manos. Respiraba de forma entrecortada, como si estuviera al borde del colapso. Todo en su postura gritaba desesperación, pero aún así había algo inquietante en él, una sombra que no reconocía. Pasaron casi 2 minutos sin que dijera una sola palabra. Solo su respiración agitada llenaba el espacio. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no por el llanto reciente, sino por una mezcla extraña de furia contenida y agotamiento extremo. Me miró como nunca antes lo había hecho, con un resentimiento que me dejó helado. Empezó a hablar, primero en murmullos y luego con más claridad. Salieron de su boca reproches que llevaba guardados por años, que yo nunca lo apoyé suficiente, que siempre puse mi trabajo por encima de él, que lo presioné tanto en su juventud que lo quebré por dentro. Yo quería defenderme, decirle que todo lo que hice fue por su bien, pero mis fuerzas no me permitían levantar la voz. Lo escuché descargar todo aquello como si su alma estuviera vomitando dolores del pasado que yo nunca supe que tenía. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante años, como si mi debilidad actual hubiera abierto una puerta peligrosa dentro de él. Su voz temblaba, pero había momentos en que hablaba con una frialdad que me paralizaba. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, moviendo las manos, respirando rápido, repitiendo frases sin sentido, como si intentara convencerse de algo. Cuando se detuvo frente a la máquina del oxígeno, mi corazón dio un vuelco. Él la observó con una intensidad que me heló la sangre. Posó su mano sobre el tubo, no lo suficiente para desconectarlo, pero sí para hacerme sentir un miedo que jamás había sentido, ni siquiera en los peores momentos de mi enfermedad. Volvió la cabeza hacia mí, y en sus ojos había una combinación aterradora de dolor y determinación. En ese momento entendí que algo terrible estaba a punto de suceder. Se acercó a mí y susurró que estaba cansado, que ya no podía más, que la vida se había vuelto un peso insoportable. Me dijo que había llegado al límite y que nadie le había tendido una mano cuando lo necesitaba, que siempre había sido él contra el mundo. Y luego, como si esas palabras no fueran lo suficientemente hirientes, agregó, tú siempre estuviste del otro lado. Yo quise negar, decirle que estaba equivocado, que lo amaba, que siempre lo había amado, pero mis palabras eran torpes y flojas, apenas audibles. Él no quería escucharlas. Fue entonces cuando dijo la frase que se clavó en mi corazón como un puñal. No la gritó, no la dijo con rabia. Fue peor, la pronunció con una tranquilidad que helaba el alma. Este es tu último aliento. Y mientras decía esas palabras, sus dedos comenzaron a deslizarse por el tubo del oxígeno, desconectándolo poco a poco, como quien realiza una tarea inevitable. Yo intenté moverme, pero mis brazos apenas se levantaron unos centímetros. Mi respiración se cortó de inmediato. Un ardor intenso me llenó el pecho. Mis pulmones empezaron a colapsar, luchando por un aire que ya no llegaba. La habitación empezó a girar. El sonido de la máquina se apagó, y el silencio que quedó fue mortal. Mi visión se volvió borrosa, como si estuviera mirando a través de una cortina de agua. Sentí mi cuerpo temblar, mi corazón golpear como si quisiera escapar de mi pecho. Mi hijo seguía frente a mí, inmóvil por un segundo que se sintió eterno. Había una sombra de duda en su rostro, una grieta en esa determinación cruel que había mostrado segundos antes. Y entonces, el horror se apoderó de él. Su expresión se quebró, se llevó las manos a la cabeza y empezó a gritar mi nombre.
Se abalanzó sobre la máquina, tratando torpemente de reconectar el tubo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Me movía, me llamaba, me sacudía suavemente, pidiéndome que abriera los ojos. La desesperación había reemplazado la frialdad, pero ya era tarde, yo estaba perdiendo la conciencia a un ritmo rápido, cayendo en un abismo profundo y oscuro. Escuché gritos afuera. Pasos apresurados. Una enfermera entró corriendo, luego otra, luego un médico. Manos firmes me movían, ajustaban cables, reconectaban el oxígeno, presionaban sobre mi pecho, hablaban entre sí con palabras rápidas y técnicas que se mezclaban con el zumbido creciente en mis oídos. Mi hijo fue sacado de la habitación a la fuerza entre gritos y sollozos. Lo escuché llamarme, súplicas que se hicieron cada vez más lejanas hasta que finalmente todo se apagó. Mi mundo entero se volvió negro. Y en ese negro profundo, lo único que seguía vivo era la misma frase que me había partido el alma: este es tu último aliento. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que sentí fue el aire entrando de forma forzada en mis pulmones, como si la vida me hubiera sido devuelta a empujones. Cada bocanada era un recordatorio de que estuve a un paso de desaparecer. La luz blanca del techo me cegó un instante y tardé varios segundos en recordar dónde estaba, porque estaba allí, y qué había pasado antes de que la oscuridad me tragara. Cuando la memoria regresó, lo hizo como un golpe brutal en el pecho. Mi hijo. Sus manos en el tubo del oxígeno. Su voz diciendo aquellas palabras. El pánico recorrió mi cuerpo antes incluso de poder mover los dedos. Una enfermera notó mi inquietud y se acercó rápidamente. Su rostro mostraba alivio, pero también un rastro de preocupación. Me habló con suavidad, como quien se acerca a alguien que ha regresado de un precipicio. Me dijo que estaba estable, que habían actuado a tiempo, que mi corazón había respondido bien a las maniobras. Le pregunté por mi hijo con un hilo de voz apenas audible. Ella se puso seria, apartó la mirada por un segundo y luego respondió que estaba retenido fuera del área del hospital, bajo observación. Sus palabras no tenían juicio, pero su silencio decía más: lo que había pasado era grave, muy grave. Pasaron varias horas antes de que un médico entrara a darme detalles. Me explicó que había estado inconsciente, que mis signos vitales cayeron peligrosamente, y que había sido necesario reforzar mi respiración para mantenerme con vida. Me habló como si temiera que la verdad me debilitara aún más, pero yo necesitaba escuchar cada parte de la historia, incluso las más difíciles. Cuando terminó, volvió a preguntarme si estaba listo para recibir visitas supervisadas. No tuve que pensarlo. Dije que sí, aunque algo dentro de mí temblaba al pensarlo. Cuando mi hijo entró a la habitación, acompañado por un guardia y una enfermera, supe que jamás había visto a nadie tan destruido. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la ropa arrugada, las manos entrelazadas como si necesitara sujetarse a algo para no caer al suelo. Apenas cruzó la puerta sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse en el marco. No había rastro del hombre que había visto antes, del rostro endurecido por la frustración. Ahora era solo un hijo que había cometido un acto terrible, quizás el peor de su vida, y estaba siendo consumido por el peso de su propia conciencia. Se acercó despacio, temeroso de mirarme, de hablar, incluso de respirar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus labios comenzaron a temblar. Sus primeras palabras fueron un murmullo entrecortado, casi irreconocible. Pedía perdón una y otra vez, como si creyera que la repetición pudiera borrar lo ocurrido. Pero su voz se quebró cuando dijo que jamás quiso que yo muriera, que no sabía lo que estaba haciendo, que había perdido el control. Me habló de sus deudas, de las amenazas que había recibido, de cómo el miedo lo había empujado a un abismo del que ahora no sabía cómo salir. Yo escuché todo en silencio, incapaz de apartar la mirada de sus manos, esas mismas manos que habían desconectado el oxígeno, pero que ahora temblaban como las de un niño. Quise hablar, pero mis palabras no salieron de inmediato. Mirarlo me desgarraba por dentro. Verlo así, roto, arrepentido, desesperado por un perdón que quizás no merecía, me sumergió en un conflicto que jamás pensé vivir como padre. Parte de mí quería rechazarlo, gritarle que me había traicionado, que había intentado acabar con mi vida. Pero otra parte, una que venía de un lugar más profundo, más antiguo que cualquier dolor, veía al mismo niño que una vez cargué en mis brazos, al joven inseguro que buscaba mi aprobación, al hijo que la vida había golpeado más de lo que yo imaginé. Le pedí que se sentara. Él obedeció como si esa simple acción fuera una orden sagrada. Le dije, con la poca fuerza que tenía, que escucharía todo lo que necesitara decir, pero que debía decirme la verdad completa, sin omitir nada.
Él respiró hondo, bajó la mirada y comenzó a relatar cada detalle, las personas a las que debía dinero, las amenazas que había recibido, las malas decisiones que se habían acumulado hasta aplastarlo, y la manera en que la desesperación lo llevó a pensar que mi muerte podría ser una salida. Mientras hablaba, sus lágrimas caían en silencio, una tras otra, mojando sus manos entrelazadas. Le pregunté si había considerado lo que realmente significaba lo que había hecho. Él asintió, con un dolor evidente, diciendo que ahora entendía que había cruzado una línea que jamás debió tocar, que lo que hizo no tenía justificación, ni siquiera bajo la presión en la que vivía. Me dijo que, en el momento que vio mis ojos apagándose, algo dentro de él se quebró por completo, que sintió como el horror se apoderaba de su alma, que no quería perderme, que no quería cargar con la muerte de su propio padre. Su respiración se aceleró al recordar ese instante y tuvo que cubrirse el rostro con las manos, temblando como si reviviera el terror. Lo escuché hasta el final, y al hacerlo volví a sentir esa mezcla insoportable de dolor y compasión. Cuando terminé de procesar sus palabras, le dije que las consecuencias de lo ocurrido serían inevitables. Él asintió antes de que yo terminara la frase, como si ya estuviera preparado para aceptar cualquier castigo. Me pidió que no interfiriera con la ley, que él enfrentaría lo que viniera. Pero también, con un hilo de voz, me suplicó que no lo abandonara. No sabía si podía darme ese lujo, pero tampoco podía mentirme, seguir siendo su padre era algo que no podía pagar dentro de mí, incluso después de todo lo vivido. Los días siguientes fueron extraños. Él me visitaba bajo supervisión limitada. A veces hablábamos, otras veces nos quedábamos en silencio, conectados solo por la presencia. Traía un cuaderno donde escribía todo lo que pasaba por su mente. Me lo leía con cuidado, promesas de cambiar, de buscar ayuda psicológica, de enfrentar sus deudas sin hundirse otra vez, de reconstruir nuestra relación aunque tardara años. Yo lo escuchaba, sin entregar perdón inmediato, pero tampoco cerrándole la puerta. Él lo entendía, y eso, en un extraño modo, era un avance. La policía continuaba con la investigación. Mi testimonio fue honesto, pero también misericordioso. No oculté lo que había ocurrido, pero tampoco lo pinté como un monstruo. Expliqué el contexto, la presión, el estado mental en el que se encontraba. Él se mostró dispuesto a someterse a evaluación psiquiátrica y a enfrentar cargos si era necesario. No buscaba librarse, solo expiar su culpa. El día que fui dado de alta, lo encontré esperándome afuera del hospital, sin guardias esta vez. Tenía el mismo cuaderno en las manos y la cabeza baja. Cuando me acerqué, él no se atrevió a levantar la mirada hasta que dije su nombre. Lo hizo con cautela, como si temiera que mi voz fuera un reproche. No lo abracé, pero tampoco mantuve distancia. Caminamos lado a lado hacia el auto, sin prisa, sin palabras. Un silencio frágil nos acompañó, pero ya no era el silencio del miedo, sino el de dos personas intentando reconstruir algo que casi se había perdido para siempre.